comunidad internacional, organización especializada en la promoción y defensa del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, y que cuenta con carácter consultivo ante el sistema de Naciones Unidas. A la conferencia del doctor Morales tendrá una duración aproximada de 1 hora, después de la cual abrimos la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, comentarios, sugerencias a esta presentación que lleva como título, como ustedes han visto, la exigibilidad del derecho a la alimentación en el contexto del conflicto alimentario. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Desde hace más de 30 años hemos venido trabajando en el tema e incluso intervenido en el desarrollo de varios de los estándares internacionales vinculados con este derecho o con derechos conexos. Junto con la Vía Campesina y otras organizaciones fuimos, digamos, los encargados de dar la pelea durante tantos lustros para que Naciones Unidas aprobara, por ejemplo, en diciembre 17 de 2018, la Declaración de Derechos de Campesinas, Campesinos y los Trabajadores de la Zona Rural. Ese es el escenario en el que nos movemos. En Colombia acompañamos muchas comunidades a las que se les ha violado el derecho a la alimentación o se encuentran en una situación de amenaza de ese derecho, así como muchos procesos colectivos de incidencia a nivel territorial, nacional e incluso internacional. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de la exigibilidad del derecho a la alimentación en el contexto del conflicto alimentario. Y para hablar de eso y llegar a una reflexión final de cuán está esto conectado con discusiones o problemas de carácter ético y bioético, pues primero tenemos que hacer un desarrollo, digamos, conceptual, unas precisiones conceptuales y luego unos ejemplos históricos que nos lleven a esa reflexión final, que está más puesta incluso en forma de preguntas, tratando de suscitar, digamos, la discusión que vendrá después. Bien. No nos olvidemos de algo que es fundamental, que a veces se nos pasa, ¿sí? Que es el... Esto se podrá utilizar porque... ¿Me escuchan? Perfecto. Tengo problemas con esta mezquita. Se nos olvida que los derechos humanos, por los cuales tanto hemos venido luchando de una o de mil maneras, cada una de nosotras y de nosotros, son conquistas históricas de la humanidad. Y son conquistas que han implicado el sufrimiento, la sangre, la vida de muchas personas a través de generaciones en distintas partes del mundo. Y el derecho a la alimentación, que es un derecho plenamente reconocido en instrumentos internacionales en la materia, es uno de esos derechos que ha costado bastante sufrimiento. El derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada es un derecho fundamental, reconocido en instrumentos internacionales, y una definición, que es la definición que ha ido madurando con el tiempo, esa definición básica, es la que encuentran ahí, en ese documento que es la observación general número 12. La observación general número 12 fue emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la organización del Sistema de Naciones Unidas encargada de desarrollar toda la doctrina alrededor de esos derechos. Y esa observación general número 12, que está específicamente construida para definir y delimitar el derecho a la alimentación, pues es subsidiaria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Estado colombiano es signatario, pero se encarga habitualmente de obligar. ¿Sí? La definición está, digamos, puesta de una manera muy resumida, y el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea individual o colectivamente, ¿sí?, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada. Ojo, no a cualquier alimentación, es a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Ya de entrada ese concepto estamos viendo con una visión equivocada que a veces nos presentan los organismos de poder cuando dicen que el derecho a la alimentación solo se garantiza vía asistencialismo alimentario. Lo que está diciendo, nos está llevando a reflexionar que el derecho a la alimentación tiene que ver también con garantizar los medios que son necesarios para alimentar.
El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por lo tanto, de una forma restrictiva, ¿sí?, asimilándolo a un tema de calorías, de proteínas y otros elementos nutritivos concretos que son importantes, pero es importante tener en cuenta ahí que está diciendo no es solo eso. Eso es fundamental tenerlo en cuenta porque es una patada en la canilla, perdón que me exprese a veces así, es una patada en la canilla a la visión nutricionalista de salud que gira alrededor del tema de la alimentación y que en ciertos contextos puede ser extremadamente peligroso. Quizá lo debatamos después, en el internet. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente, no obstante, los estados deben tomar todas las medidas del caso para que eso avance. ¿Sí? Esa es la definición básica del derecho a la alimentación, que ha tenido un montón de desarrollos ulteriores a partir de los instrumentos de derechos humanos surgidos no solamente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino de todo el sistema de relatores especiales que hay dentro de Naciones Unidas. Ahora bien, acá hay un elemento muy importante que ha sido enfatizado precisamente por el sistema de relatores, del relator especial del derecho a la alimentación, y que tiene que ver mucho con el tema ético, y tiene que ver mucho con el tema bioético. Es el derecho a la alimentación es una herramienta que busca la dignidad humana, y esa palabra sabemos que es clave en lo que nos convoca acá como interés. Busca la dignidad humana. Eso significa que cualquier persona o colectivo de personas que tiene su derecho a la alimentación en una situación de riesgo o de amenaza está siendo puesto también, se le está confrontando esa dignidad. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque, digamos, demarcan muchas de las acciones que se tienen que hacer para el tema de exigir ese derecho. Pero hay un derecho que es complementario, está hermanado, que es la soberanía alimentaria. ¿Sí? Cuando uno habla de soberanía alimentaria en algunos lugares, por poco te tiran una bomba. ¿Sí? Sobre todo cuando uno está hablando con poderes económicos muy fuertes o con países muy poderosos, Estados Unidos, Rusia, China en este momento, y la representación de la Unión Europea. En esos escenarios, hablar de soberanía alimentaria se vuelve supremamente polémico, porque ellos se oponen al reconocimiento de la soberanía alimentaria como un horizonte de sentido hacia el cual nosotros debemos buscar. Y ese concepto, que nace más o menos hacia 1996, ya ha sido, de cierta manera, reconocido como derecho desde que se fuera aprobada la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas que ya mencionamos. ¿Por qué es importante este concepto a efectos de lo que vamos a hablar hoy? Por la forma como las organizaciones sociales lo construyeron y el carácter holístico que tiene. Esta es la definición de la vida campesina, y se las voy a leer haciendo énfasis en algunos puntos. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Es importante cuando uno empieza a pensar la forma, por ejemplo, como se hace el asistencialismo alimentario y el carácter ético del asistencialismo alimentario en situaciones de crisis. Esta parte es interesante. Entonces, culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y ecológica. Y es también su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos, no solamente quienes los producen, sino quienes los consumimos, en el corazón de esos sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Es el ser humano el que debe estar, según esta definición, en el centro de esos sistemas, no los intereses corporativos. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, que se define como régimen
agroalimentario, nutricional de tipo corporativista, así está definido, ¿sí? Y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y las productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y otorga el poder a los campesinos en la agricultura familiar, la pesca artesanal, del pastoreo tradicional y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Introduce el componente ambiental. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores. Ojo, los derechos de los consumidores. Creo que acá no hay ninguno que estemos trabajando en la tierra en este momento. Los derechos de los consumidores, ¿sí?, para controlar su propia alimentación y nutrición. Ya veremos ahorita un caso de cuando eso no ocurre. Garantiza que los derechos de acceso a gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, como lo hablamos recién ahorita en la emisora, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que los producen. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre los hombres y las mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Es muy importante esa definición porque, como les decía, ha sido reconocida recientemente en la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas, particularmente, me voy a saltar el preámbulo, en su artículo número 15. Lo dejo ahí, no lo voy a leer, no voy a aburrirlos leyéndolo, pero ahí queda para que miren los subrayados. La soberanía alimentaria, lo que está diciendo, ya debe ser reconocida por nuestros estados y además los procesos de formulación de política pública. Todo lo que tiene que ver con la defensa y promoción del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, ¿sí?, deben estar en conexidad con esa defensa de la soberanía alimentaria. Bien, ya entendiendo que el derecho a la alimentación es un derecho, fundamental reconocido internacionalmente, frente al cual estados como el nuestro tienen las obligaciones, que está además hermanado con el de soberanía alimentaria. Vamos a un concepto fundamental para de aquí en adelante tenerlo. ¿Qué es entonces un conflicto alimentario? ¿Qué es entonces un conflicto alimentario? La definición que tenemos es la siguiente, y es importante leerlo porque puede ser clave a la hora de quien quiera estudiar o abordar un caso relacionado con la alimentación en este proceso formativo de la maestría o en otros que ustedes estén teniendo. El conflicto alimentario es toda aquella situación que constituye una amenaza, riesgo, vulneración o violación del derecho a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de una persona o grupo de personas, o que prefigura, ojo, o que prefigura escenarios o condiciones para la violación de esos derechos. Ahí no vamos a cometer un error, prefigura, es decir, adelanta cosas que después se van a constituir en eso. Los conflictos alimentarios suelen acompañar, ser causa o consecuencia de otros tipos de conflictos. Ahí entre paréntesis hay unos. Pueden debilitar la estabilidad social, afectar gravemente la dignidad humana, destruir territorios e incluso poner en riesgo otras formas de vida. En todo conflicto alimentario existe contraposición de intereses y actores, siendo usual que poderosos agentes o sectores locales, nacionales o transnacionales sean sus principales responsables y beneficiarios. En el conflicto alimentario
se movilizan muchas formas de violencia, unas expresas, explícitas, otras sutiles, ¿sí? Y se expresan relaciones de poder injustas y opresivas. Pensemos en la Guajira. Pensemos en lo que está pasando con el consumo de comida basura en Colombia y la férrea oposición de los actores que están interesados en que esa situación no cambie. Desde un punto de vista ético y de la exigibilidad de los derechos humanos, contrario a otras definiciones de conflicto, los conflictos alimentarios, y creo que esta es la parte central, no pueden ser asumidos como inevitables o saludables, ni naturalizados como parte de la vida, ¿sí?, o de la lucha de los más aptos, ya que conllevan intolerable sufrimiento humano, daño social y destrucción planetaria. Esta parte de la definición es fundamental. Cuando ustedes analizan qué es las múltiples definiciones de conflicto, no hay una única definición de conflicto, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que dicen? Ah, pero es que los conflictos no son necesariamente malos, ¿sí? Entonces, los conflictos son, a veces permiten reformular el problema sobre el que están basados y avanzar, etcétera, etcétera. Pero en materia de conflicto alimentario, en la medida que supone amenazas y violaciones graves, ¿sí?, contra la dignidad humana y el mismo ser humano y en la relación con sus otras formas de vida, sí es intolerable. No sé si alguno habrá reconocido la fotografía que está ahí, la que representa a Hugo Lino. Está además en uno de los círculos condenados de arte. Es una historia que tiene que ver precisamente con un conflicto alimentario. Desenlace de una historia política que termina siendo un conflicto alimentario al final y termina en el desecho de esa persona. Bien, los conflictos alimentarios están en el marco de otra serie de conflictos, de lo que llamamos conflictos carenciales: conflicto por el agua, conflicto por el aire, por el acceso a los bienes comunes, por el acceso y control del conocimiento, ¿sí?, por el acceso y control de los recursos energéticos y minerales, y está vinculado también con el tema de biodiversidad, ¿no?, todos los conflictos que están asociados. Vamos a mostrar ahora algunos ejemplos de eso que es el conflicto alimentario, haciendo énfasis a los impactos que tuvo, ¿sí?, sobre las personas o los entornos, para llevar a cabo, digamos, una reflexión o suscitar una reflexión ética con ustedes cuando tengamos el intercambio de opiniones, ¿no? Digamos, estos son más o menos los tipos de escenarios o de contextos en los cuales un conflicto alimentario se puede expresar. Ya dijimos en la definición que el conflicto alimentario puede ser causa o consecuencia, o puede estar acompañando otro tipo de conflictos. Esto se presenta en contextos de disputa política, de disputa económica, en contextos de confrontación bélica o armada, de problemas o disputas económicas, culturales, sociales, ¿sí?, en el contexto de los daños ambientales y en otras formas de violencia discriminada que generalmente no se reconocen o están muy inscritas al ámbito de lo privado y aparentemente a nadie le importa, solo a quienes viven en sus granjas. Vamos a ver un ejemplo al menos de cada uno de ellos. Este está, por ejemplo, un ejemplo histórico de una situación de conflicto alimentario en un contexto de disputa diplomática. Y está ocurriendo ahora. Es todo el proceso hacia la adopción de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes saben que hay una impunidad globalizada frente a las acciones de los sectores corporativos. Cualquier corporación puede hacer algo en otro país, ¿sí?, a través de su actividad económica, bien sea directa o a través de indirectos, generar daños ambientales terribles, muertes de personas o comunidades, destrucción de ambientes locales, etc., y nadie sanciona. Entonces se está buscando un tratado internacional que vaya en esa dirección, ¿sí?
¿Y qué actores están ahí contrapuestos? O que están en ese debate mundial. Pues está el sistema de Naciones Unidas, las empresas que se oponen, estados o confluencia de estados muy poderosos que no quieren que ese acuerdo sea adoptado, y del otro lado pues están las víctimas de las corporaciones en muchas partes del mundo, las organizaciones defensoras de derechos humanos, algún estado que es muy consciente de que un tipo de tratado vinculante como este sería muy importante. ¿Y qué intereses están contrapuestos? ¿Sí? Pues obviamente hay unos que quieren que no se afecten sus intereses económicos, financieros y del sector industrial. ¿Sí? Es muy interesante porque cuando uno está en estas discusiones en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, ver los lobistas del sector farmacéutico, de la industria agroalimentaria, de la biotecnología y de las armas, todos juntos tratando de boicotear este tipo de iniciativas. Otro afán, algo que a ellos les preocupa y que buscan que no desaparezca, que eso podría llegar a suceder en caso de que sea aprobado el tratado, es que desaparezca el velo corporativo y la impunidad empresarial y de los estados que son cómplices. Y obviamente ellos quieren debilitar los preceptos y logros de derechos humanos. Y obviamente está todo un sector social alrededor del mundo que ve que el tratado es muy importante, no solamente para consolidar la defensa de los derechos humanos, sino la lucha contra ese poder corporativo, la defensa del planeta y alcanzar escenarios de justicia, por fin, escenarios de justicia frente al accionar de estas empresas. ¿Qué impacto bioético, o en términos de la ética, ocurriría en caso de que un proceso como este muera? Ya le han hecho 4 intentos y ha sido muy difícil sostenerlo. Ahí vamos. ¿Pero qué podría llegar a pasar? Porque obviamente va a persistir la sistematicidad en las violaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la alimentación. ¿Sí? La estructura y el sujeto corporativo fortalecerá su preeminencia sobre el ser humano y la vida en su conjunto. Es totalmente patético escuchar en el seno de Naciones Unidas, bien sea que uno vaya al Consejo de Derechos Humanos, bien sea que vaya al Comité de Seguridad Alimentaria, o a las plenarias de la FAO, o a la Organización Mundial de la Salud, escuchar decir que el interés primordial de los acuerdos multilaterales es el interés económico, y que el ser humano y otras formas de vida y el planeta son secundarios y solamente se tienen en cuenta si son funcionales a ese interés económico. ¿Sí? Y bueno, como ya lo hemos mencionado, la no adopción de un tratado como este implicaría situaciones de injusticia muy grandes. Muchos de estos conflictos y de contextos se entremezclan. Alguien podría decir, pero sí, eso que usted está hablando del gran salto hacia adelante no solamente fue dentro del contexto de disputa política, sino también de disputa económica. ¿Sí? Sí, van a haber varios ejemplos cruzados, pero acá la intención es sobre todo ver cómo ese conflicto alimentario y la violación del derecho a la alimentación y todas las consecuencias o el trasfondo ético que hay alrededor de estos asuntos se mueven en diferentes ámbitos, ¿no? Hay un ejemplo que es patético, ¿sí? Que varios de ustedes conocen acá, que es el gran salto adelante o el gran salto hacia adelante, ¿sí? Que fue, digamos, una de las políticas claves que el gobierno de Mao Zedong implementó en China entre los años 1958 y 1960, casi hasta el 61. Y era una política que buscaba la industrialización rápida del país, ¿sí? Supuestamente mejorar las condiciones de producción agrícola chinas, ¿sí? Supuestamente superar viejos rezagos y vicios capitalistas, ¿sí? Y sobre todo poner en comunidad lo que se consideraba en ese momento era un problema, que era que en la sociedad china se pensara mucho en lógica de familia y no en lógica de gran comunidad. Y en ese marco, el gran salto hacia adelante, a través de las comunas que buscaban que toda la gente empezara a motorizar unos procesos colectivos de producción agroalimentaria, la consecuencia fue que ocurrió todo lo contrario. Ese proceso terminó en una de las peores hambrunas de la historia.
que tuvo como consecuencia, como verán ahí, en términos bioéticos, el fallecimiento de entre 30 y 45 millones de personas murieron por hambre o a consecuencia directa del hambre. ¿Sí? ¿Por qué las cifras son tan, digamos, imprecisas? Pues porque esto sigue siendo todavía secreto de Estado. Hasta hace años recientes, de una manera indirecta, algunos historiadores, sobre todo historiadores del hambre, del tema alimentario, han empezado a escudriñar algunos archivos que han logrado salir de China, o que China ha dejado de publicar, y ahí, digamos, está esa cifra. Pero además tuvo como consecuencia millones de abortos espontáneos por desnutrición, ¿sí? Y de situaciones de incapacidad que se generaban también en otros montón de millones de personas. Es una consecuencia terrible en términos humanos y éticos de lo que fue una mala equivocación, fue una decisión equivocada en términos económicos. Pero no supuso no solamente una tragedia humana, sino también una tragedia ambiental, ¿sí? Porque en todas esas zonas donde se estaban desarrollando comunas, hubo procesos, por ejemplo, de deforestación masiva, ¿sí? Para poder abrir campos a grandes cultivos. Hubo procesos de deforestación masivas con unas consecuencias ecológicas que, igual que las islas, están ocultas ahora. Y todo eso se dio en un contexto en donde se buscaba, supuestamente, erradicar viejas costumbres capitales. Ahora, un ejemplo de un conflicto alimentario en un contexto de disputa social. Lo que está ocurriendo con la alimentación escolar de Estados Unidos. Los escolares y las escolares de Estados Unidos, hasta hace pocos años, hasta el gobierno de Obama, se alimentaban de una manera terrible. ¿Sí? Comida basura, literalmente. En la gran mayoría de centros escolares de Estados Unidos, comida basura. Gaseosas, ¿sí? Pizzas, hamburguesas, cuanta salsa quisieras. Esa era la alimentación básica en muchos centros escolares. En el gobierno Obama, la señora Michelle Obama empezó a impulsar unos cambios en la política alimentaria escolar del país que llevaron a limitar grandemente que en los centros escolares se empezara a distribuir estos venenos a los niños y niñas norteamericanos. Que da la casualidad, porque eso es un tema de disputa social, que suelen ser centros escolares de los barrios marginales, de las minorías y de población negra. Suele ser, ya hay varios estudios sobre eso. O en centros poblacionales donde la población blanca es de escasos recursos. Ahí es donde se concentraba ese tipo de distribución de alimentos. Y la señora Obama lo logró a través de una serie de normatividades internas, ¿sí? Hasta que llegó Trump. Ya uno no debería decir llegó aquí, así que llegó Trump. Hasta que llegó Trump. Y Trump, ya sabemos cómo es el personaje, derogó esas normas justo el día de cumpleaños de Obama. Entonces autorizó de nuevo el acceso de la comida basura en los centros escolares. Podemos interpretar esto de muchas maneras. Una, que me gusta interpretar este fenómeno, es que es perennizar unos mecanismos de control social, ¿sí? En determinados sitios. Posiblemente esto no lo van a encontrar en un centro escolar junto a Harvard, ¿sí? Un centro como de Boston o de Washington, aunque ustedes recuerden que si caminan 2 cuadras nomás alrededor de la Casa Blanca encuentran a la gente durmiendo encima de los respiradores del metro, ¿sí? Está concentrado en ciertos lugares. ¿Cuál es el carácter ético que mueve este tipo de decisiones políticas en gobiernos como este? Me imagino que algunos dirán, que no habla del programa de alimentación escolar en Colombia. Si quieren lo hablamos después, pero no era el caso que yo quería poner, pero ahí lo dejo bailando esa gente. En términos de la disputa cultural, donde también hay casos de conflicto
alimentaria. Esa gran empresa que a muchos les lleva a felicidad, ¿sí? El caso de las comunidades indígenas. Yo creo que algunas de ustedes estuvieron enterados de un gran escándalo que hubo hacia la Navidad del año 2015 en México, ¿no? Es que la empresa del bonachón personaje, el personaje bonachón, sacó un comercial en donde se iluminaron unos muchachos, casi todos adolescentes, todos blancos, y en el comercial eso es lo que dice, el mensaje visual que tiene es, nos reunimos todos y nos vamos a una comunidad abandonada indígena, ¿sí? en Oaxaca, y allá vamos a llevar la felicidad con Coca-Cola. Y las imágenes visuales que se utilizan son impresionantes, porque hace 2 días revisando el video, hay una escena donde uno parece como si llegara a Cortés otra vez a entregarles cualquier Shakira. Ojo, ustedes saben qué significa Shakira. Una vez lo vi en otra conferencia y me sacaron al cuello. Aquí la persona no entendía que había otro significado de la palabra Shakira. ¿Sí? Este es un caso de cómo hay una disputa cultural alrededor de la alimentación, porque organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Poder del Consumidor, que está situado ahí como fuente, han mostrado cómo ese tipo de publicidad que busca ampliar el consumo de esa bebida basura en comunidades indígenas, ¿sí? Está además acompañado de un discurso de discriminación y un discurso además racista. Y eso se está utilizando. ¿Es algo de los años 50? No, es algo que está ocurriendo recientemente. ¿Cuál es el impacto bioético de eso? De campañas como esa. La generación de procesos de adicción y aumento del consumo de un producto nocivo como es esa bebida azucarada, todas las gaseosas, que creo que es un tema interesante de reflexión bioética, y de ese puede que hablemos después. Hay grandes impactos sobre los hábitos alimentarios de la población indígena. Hay una sustitución, un proceso de sustitución deliberada de acceso a los alimentos verdaderos para que sean reemplazados por bebidas y comida chatarra que técnicamente se denominan productos comestibles ultraprocesados. Por eso está ese sigla ahí. Hay unos daños a la salud derivados del consumo de esos productos. Hay una persistencia y un grave problema de salud pública. Hay incluso profesores de esta universidad muy interesados en este fenómeno. Es la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades crónicas no transmisibles y el aumento del consumo de PCU, ya como una enfermedad social, y los daños al sistema de salud mexicano. No olvidemos que México es uno de los países en donde el problema de la obesidad es más fuerte, ¿no? Colombia va a una velocidad, parecemos volador sin palo en ese tema. Si el Estado no ha hecho nada, vamos a hablar más adelante de eso. Pero una de las características de la obesidad, sobrepeso y las enfermedades crónicas no transmisibles en México es que el sector poblacional donde más se ha ensañado la publicidad de esos productos, el consumo de esos productos y sus consecuencias es la población indígena. ¿Por qué hicieron esta propaganda en Chiapas? Tuvieron que irse a otro lugar, a otra comunidad indígena hacer, porque posiblemente en Chiapas le hubiera ido mal al camión de Coca-Cola. Pero, infortunadamente, es justo el sur de México en donde el problema de la obesidad está más concentrado y hay unos problemas gravísimos en términos de culturales y sociales relacionados con este asunto. Ahora bien, otro caso escabroso, y esto hay muchos. El embargo contra Irak, después de la Primera Guerra del Golfo. Como ustedes recuerden, a este personaje, que fue nómina de la CIA y que oficiaba como presidente de Irak, se le ocurrió invadir Kuwait, aduciendo motivos históricos, ya todos sabemos cómo es. Inmediatamente su aventura militar fracasó, ¿sí? Se instauró el sistema de Naciones Unidas, instauró todo un mecanismo de sanciones, dentro de los cuales estaba el programa no podía salir ni $1 mientras vivo, ¿sí?
estaba ocupada, era Irak ocupada, con Hussein todavía, sí, pero había tropas alrededor, estaban las observaciones internacionales ahí en terreno, y Irak no podía comercializar su recurso mineral más importante, que era el petróleo. Entonces se instaló ese programa, y según ese programa, el petróleo que salía de Irak, que era muy limitado, se vendía, el recurso era recogido a través de un fideicomiso, y con ese fideicomiso Naciones Unidas y delegados de los países que habían intervenido en la coalición contra Irak durante la Primera Guerra del Golfo decidían las cuotas para el ingreso de alimentos o de medicinas al país. Fue un país totalmente europeo. Las consecuencias fueron desastrosas, porque obviamente ese fideicomiso y el uso de esos recursos terminó siendo objeto de unas dinámicas de corrupción tremendas que fortalecieron las Saddam Hussein, pero también a muchos empresarios de países vinculados con la coalición e incluso dentro de las propias Naciones Unidas. Si ustedes recuerdan, el hijo de Kofi Annan, que era en ese momento el secretario general de Naciones Unidas, estuvo involucrado con estos escándalos de corrupción vinculados con el programa Petróleo por Alimentos. ¿Sí? ¿Cuál fue el impacto de ese programa? Se implementó un mecanismo de sanción contra Irak que fue fundamentado en la corrupción y el pillaje. Eso es pillaje puro. Aproximadamente 1 millón, hay un debate, pero ninguna cifra es por debajo de 1 millón. Está entre 1 millón y 1.700.000. 1 millón de personas murieron por hambre, y ojo con esto, el 50% de las personas que murieron por hambre a consecuencia de esta política eran niños y niñas. Otro 30% fueron mujeres. Ahí podemos incluso hacer una reflexión. ¿Qué mecanismos operaban además internamente dentro de la sociedad iraquí para que esa recarga de mortalidad haya terminado justo en esas dos? Eso es una discusión. No, eso ya está interesante. Las enfermedades carenciales, el hambre oculta se dispararon y toda la infraestructura sanitaria colapsó. Ahí fue, quizá las personas, las colegas que están acá del campo de la salud saben que se fue la época en donde, por ejemplo, muchos de los trabajadores del sistema de salud iraquí terminaron migrando porque no había ni siquiera, no porque obviamente tenían un afán algunos de vivir y de sobrevivir profesionalmente, pero es que además no tenían ni siquiera una jeringa como atender a la población afectada por el embargo. Y ahora bien, este no es el único embargo, ¿no? Hay embargos muy recientes, de hecho hay embargos que siguen, ¿sí? Con una carga de sufrimiento terrible. Ahora bien, conflictos alimentarios en los contextos de confrontación bélica. Uno muy famoso y que es objeto habitual de estudio, a pesar de que, por supuesto, acceder a fuentes primarias es complicado, ya no tanto después del 89, que es el que se conoce como el sitio de Leningrado, o los 900 días del sitio de Leningrado. Leningrado, que es la actual San Petersburgo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue sitiada por los fuerzas alemanas, y ese sitio duró todo ese tiempo, de 1941 a 1944. La única forma de ingresar alimentos era por el lago Ladoga y de contrabando a través de Finlandia. Y más o menos 1 de cada 10 cargas era la única que sobrevivía de alimentos, que podía ingresar a la zona. Este es un caso muy interesante, no solamente en términos históricos, en términos políticos, en términos militares, en términos éticos, o estudio de bioéticos, sino también en términos de salubridad. Por una razón sencilla. En el sitio murieron más o menos 1.200.000 personas de hambre. Y quienes hemos leído los relatos históricos de lo que fue esa confrontación bélica, particularmente en el sitio de Leningrado, ¿sí? Son narraciones pues, tremendas, ¿no? No había que comer, entonces fuimos por los caballos. No había caballos, fuimos por los perros. Fuimos por los gatos, fuimos por las ratas y terminamos comiéndonos el cuero de los zapatos, habitualmente congelado.
pero que además estaba la dificultad de que no siempre lo podías descongelar, porque si estábamos en época de invierno no había cómo hacer. ¿Sí? Son unos relatos totalmente dantescos, pero hay un hecho histórico tremendo acá. Todo el mundo se dice, pero la brutalidad del cerco fue tal que ¿por qué no murió más gente? Perdónenme la expresión, ¿por qué no murió más gente? Estoy solamente hablando digamos, de esa particularidad de lo que fue específico. No murió más gente porque a pesar de que las personas estaban en condición de inanición, nunca dejaron de estar organizados, ¿sí?, para, por ejemplo, barrer los escombros, enterrar rápidamente los cuerpos, mantener los sistemas sanitarios limpios. Ellos sabían que si se dejaban un solo día en eso, iban a morir de cualquier epidemia, tifos generalmente, la que más asolaban. Sabían y tenían esa conciencia y lograron que la mortandad fuera mayor, pero digamos, eso fue tremendo. Un hecho histórico particular que es muy interesante en términos éticos de reflexionarlo, porque me imagino que en la maestría, por ejemplo, analizará, supongo, desde una perspectiva ética, el comportamiento de los profesionales de la salud nazis en los campos de concentración. Puede ser un elemento de estudio, no sé. O sea, es que todo esto además estaba relacionado con un plan de asesinato masivo por hambre que se llamaba el Hunger Plan, ¿sí?, cuyo líder era un tecnócrata nazi, así como Eichmann, ¿sí?, que se llamaba Herbert Bach. Fue el tipo que diseñó ese plan de exterminio. Y ese plan, el Hunger Plan, tenía tres componentes. Uno que era el de exterminio, otro que era el de llegar a zonas conquistadas y confiscar alimentos para la soldadesca, para la tropa alemana, ¿sí?, y otro era llevar alimentos para reservas estratégicas en Alemania. Todo hacía parte de un mismo plan que estaba alrededor del tema de la alimentación, que tuvo unas consecuencias humanas brutales. En el contexto del daño ambiental, algunos de ustedes quizás han escuchado el caso Guaraní Kaiowá en Brasil. Este caso es interesante porque son más o menos, entre los dos pueblos, son más o menos 60.000 a 70.000 personas que tienen derecho histórico sobre unas zonas de selva, de Mato Grosso, sobre todo Mato Grosso Sur, ¿sí?, que son zonas de reserva. El Estado brasileño, incluso cuando estuvo Dilma Rousseff, cuando estuvo Lula, Dilma Rousseff, y ahora pues con esto, imagínense, ¿sí?, no generó las condiciones para cumplir con la ley que era la demarcación de las tierras de estas personas. Y resulta que esas tierras, esas zonas son zonas de disputa territorial, ¿sí?, y de daño ambiental terrible, porque son zonas de expansión de los agronegocios, particularmente soya, y de los ganaderos, ¿sí?, y se ha generado todo un marco de sufrimiento en esas poblaciones. Este es un caso que nosotros acompañamos internacionalmente, en donde tenemos cifras como estas. El 100% de la población tiene, a través de unas encuestas especializadas aquí para esto, para medir esto, inseguridad alimentaria. Es decir, todas las noches se acuestan sin saber cómo va a resolver la alimentación del próximo día, ¿sí? Y ustedes ya han escuchado hablar al presidente brasileño, han escuchado hablar de cómo se refiere a problemáticas como la demarcación de la tierra de la población indígena, pero además cómo se refiere al sujeto, de la persona indígena. Así que estamos en un escenario terrible y todo se da además en unos territorios en donde el daño ambiental está ocurriendo a una velocidad inusitada. Otro es un ejemplo de un conflicto alimentario en un contexto de daño ambiental. Y por último, el último ejemplo es lo que yo llamo violencias difuminadas. Y para este caso, ¿por qué lo llamamos difuminadas? Son violencias constantes, amplias, generalizadas, pero que como suelen ocurrir en el ámbito de lo privado, a nosotros nos cuesta mucho trabajo verles el componente completo y estructural de esa violencia.
Y es el caso de la publicidad y consumo de productos comestibles ultraprocesados, que acá además Laura tiene una bolsa de ejemplos para después trabajarlos en una de sus clases. Ustedes han notado que en los últimos años, particularmente en los últimos 3 años, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas FIAN, están tratando de hacer que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones en derechos humanos, particularmente las obligaciones frente a la protección de los derechos de niños y niñas, ¿sí? Y el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Son 3 conjuntos de derechos, ¿sí? Buscando que se controle la publicidad y el consumo de comida y basura, particularmente niños, niñas y adolescentes. Y ustedes, que ya deben estar al tanto, se han dado cuenta de la reacción de la industria y del Estado colombiano frente a este tipo de iniciativas. Hemos llegado a escuchar cosas tan espeluznantes, sobre todo acá para los compañeros y compañeras investigadores, las profesoras y profesores acá, como decir que toda la evidencia científica, ojo, esto no es mentira, que toda la evidencia científica que dice que el azúcar es dañino es falsa. Y lo dicen en el Congreso de la República. ¿Cómo hacen? Contratan a veces un cardiólogo muy famoso, ¿no? Le pagan a alguna asociación de profesionales de la salud, contratan a un tecnólogo, una tecnóloga de alimentos muy famosa a nivel internacional, o a alguna nutricionista, para que venga y nos diga eso. ¿Sí? Mi vieja me echaba con mi marca con un sándwich de pan y huevo, zafaba el pan, el sándwich, pero la ponía no, pero mi mamá no sabía, porque decía que era bebida de campeones. Y quería que su hijo subiera haciendo juiciosos en el colegio, en su loncherita de hule que ella misma había hecho. Los padres y madres también han sido víctimas de un proceso histórico alrededor de esto, que tiene unos impactos en salud y bioéticos terribles, ¿no? En Colombia persisten las altas cifras de malnutrición en el país, ¿sí? Más de la mitad de la población adulta colombiana está en situación de exceso de peso, ¿sí? Y una tercera parte de niños, niñas y adolescentes está en esa situación y va creciendo a comparación de las estadísticas del 2010. La epidemia de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas asociadas se mantiene, se viola sistemáticamente el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de niños, niños y adolescentes, se atacan las condiciones de vida y dignidad de las futuras generaciones, porque acá estamos hablando justo de eso. Si me permiten la expresión, puede ser condenado, lo voy a utilizar, un famoso economista que lo utilizó y también le dieron con la cabeza, del capital humano en el país. Acá está hipotecado el capital humano. Se falsea la evidencia y el quehacer científico. Ese tema, yo creo que es un tema para estudiarlo fabuloso, fabuloso, así como, ¿cómo se llama? El que puede, quizás alguno de los compañeros me ayude a recordar el nombre de quien fue hasta hace poco el director de la iniciativa Cocán, que analizaba todo lo de la corrupción alrededor de la industria farmacéutica. Bueno, todo ese proceso de construcción alrededor de evidencia científica falsa son dignos de análisis. Cómo montan todo eso y la justificación. Claro, después sale una famosa congresista, como dicen los ecuatorianos, cabal, no digo su apellido, ustedes digo quién es, ¿sí? Que salió en uno de estos debates diciendo, eso que ustedes dicen es mentira, miren, yo toda la vida he comido Lucita y no me ha afectado. Perdón, pero hay una frase que dice, yo prefiero quedarme callado y que piensen que soy estúpido a hablar y que lo comprueben. Con lo que dijo, y lo hemos utilizado mucho para mostrar que en efecto hay unos problemas difíciles.
en los programas de formación en salud no se está capacitando adecuadamente para enfrentar la problemática de obesidad y sobrepeso en el país. ¿Sí? Eso no se está capacitando adecuadamente en eso, sobre todo desde una perspectiva de política pública, no el manejo del paciente que te llegó con diabetes, ¿sí? O que tiene la tensión disparada o le apareció un cáncer, posiblemente uno de los 11 cánceres asociados con el consumo de esto, como la directora del Instituto de Cancerológico en una de nuestras audiencias públicas lo mencionó. ¿Sí? Y además un fenómeno colateral que tiene es que la promoción de este tipo de productos afecta a la diversidad alimentaria del país. Porque estamos en un país cuyo modelo económico es de oferta y demanda. En la medida en que aumente la demanda por comida basura, se reduce la demanda y la oferta de alimentos y bebidas verdaderas. Eso tiene un impacto en derechos humanos brutal, porque no estamos hablando solamente de nuestra alimentación, sino además de la protección del modo de vida campesino, ¿sí? De la protección de la variedad alimentaria, de la protección de las razas nativas de animales domésticos y de las semillas criollas que son, miren la bobadita, tremendamente importantes ahora que nos enfrentamos al colapso climático. No a la crisis. Crisis es cuando me da un ataque a mí de ansiedad, o me pongo irritable, ¿sí? O me subió la fiebre en un momento de pandemia. Eso es una crisis. No, estamos en un momento de colapso y es justo cuando la diversidad alimentaria de semillas y verduras se necesita para saber confrontar eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con dinámicas como esto? Afectando la diversidad alimentaria del país. Y les doy un ejemplo, para que digan que es solamente una elucubración. El gobierno del actual presidente firmó el año pasado un pacto con las principales industrias productoras de alimentos, coloco alimentos entre comillas, ¿sí? En donde dice vamos a apoyar la productividad de este sector basado en la absorción del campesinado a la producción de los insumos que necesitan para elaborar esos productos. Eso es una apuesta política terrible, una apuesta económica terrible, a costa de nuestra salud y el futuro del país. Ya para ir cerrando después de estas cosas medio aburridoras, ¿sí? Y voy a sacar esta otra definición. ¿Qué es entonces el tema de la exigibilidad? La exigibilidad viene de exigir. Y es toda aquella acción, bien sea política, social, cultural o jurídica, que nosotros hacemos para exigir un derecho. En este caso estamos hablando del derecho a la alimentación y que tiene conexiones con la defensa del ambiente, de la dignidad humana, de otras formas de vida, ¿sí? Del planeta, la defensa de la biota. Eso es fundamental, ese concepto de la exigibilidad. Porque a veces nos quedamos dormidos y dormidas. ¿Sí? A veces creemos que las cosas solo se exigen ante un tribunal y nosotros hacemos el trabajo. Acompañamos casos, con acciones legales, no muchos, pero lo suficientes como para que uno siempre esté mirando por las calles, que nadie te siga. Sí. Pero hay otras formas de exigir. Cuando las mujeres campesinas se reúnen a decir, miren, ya no usamos el quimbombó en nuestros platos, ¿sí? ¿Cómo lo rescatamos? Esa es una acción de exigibilidad desde lo cultural que es supremamente fundamental a nivel local, ¿sí? Cuando los niños de una comunidad se organizan, para reflexionar de cómo dejamos de perseguir al mono aullador que está en mi territorio y que tengo que convencer a mis padres de que no hay que matar al jaguar. Esto no son de su generación, son cosas en las que nosotros trabajamos. Porque ese jaguar tiene una importancia no solamente en las cadenas tróficas, ¿sí? Sino en todo
sostenimiento ambiental de esa zona, y que por lo tanto redunda también en la protección del territorio y de la alimentación. Eso es otra forma de exigir, ¿sí? Cuando, y doy un ejemplo, yo no soy católico, pero cuando el Papa va a Roma y contrae lo que dicen la mayoría de los estados y de las empresas, llama la atención y dice que tenemos derechos a alimentarnos adecuadamente y que los niños no los sigan envenenando, a la gente no la sigan asesinando, que se proteja la diversidad alimentaria y eso. Eso es otra forma de decir desde un personaje que tiene, digamos, una ascendencia específica, en un ámbito específico, ¿sí? Cuando mucha de la gente salía a marchar en las semanas anteriores a decir no queremos que maten a los niños ni con bombas ni por hambre, eso es otra forma como la gente exige. Cuando ustedes desde la academia hacen estudios y análisis de cómo se vulneran los derechos humanos y los impactos sociales, humanos, éticos, políticos que tiene para un país que todavía se sueña con la paz, ¿sí? O que se la sueña, pasa que la realidad es abrumadora, ¿sí? Esa es otra forma de exigir. Pues, a eso hacemos referencia con la exigibilidad del derecho a la alimentación. Y ahora bien, después de haber escuchado estos ejemplos, estas reflexiones, estas aproximaciones conceptuales, yo espero que algunos de los asuntos o de los ejemplos hayan movilizado la mente, nuestras mentes, para decir, oh, ahora que me voy a meter a estudiar esto, que me he metido a estudiar en la maestría, o que hago parte del curso de antropología y estudio esto, o que vengo acá porque me pareció interesante el tema, empecemos a crear asociaciones de cómo, por ejemplo, el tema alimentario es un asunto interesante para reflexionar, y que lo que hagamos a partir de esa reflexión también va a ser importante para generar cambios. Entonces, ¿por qué la alimentación y los conflictos alimentarios desde la perspectiva del derecho a la alimentación son susceptibles de ser abordados también desde la bioética? Y hago estas preguntas como ignorante, pero como aprendo cuando me invitan a uno, porque obliga a pensar lo humano, sus relaciones y asuntos más allá del marco individual, es decir, más allá del específico, pero también desde su configuración individual. Y eso no significa que no sea importante, porque se relaciona con la aspiración de una vida con dignidad. Y en el caso de la soberanía alimentaria, me imagino que alguno de ustedes hizo una conexión con ese criterio de autonomía. Porque subyace la intención de superar las inequidades, formas opresivas e injusticias relacionadas con el daño a la vida. Porque alrededor de esos asuntos confluye esa reflexión sobre la importancia y los derechos de los seres vivos humanos y la biosfera en su conjunto, porque se reconoce que algunos daños no son aislados y no son estáticos espacio-temporalmente hablando, no son estáticos. ¿Sí? Si yo permito que se extinga acá el último reservorio de cierta semilla, eso tiene un impacto global, no solamente en un territorio. Desapareció la oportunidad de que esa semilla fuera útil para cierto contexto. Los daños no son aislados ni estáticos en el espacio ni en el tiempo inmediato. Por lo tanto, hay una implicación y responsabilidad en términos temporales y frente a la vida planetaria que aún no ha llegado. Acordémonos del mensaje que nos da habitualmente Greta. ¿Sí? La vida que no ha llegado. Porque en un contexto de colapso climático son argumentos y prácticas de exigibilidad que empoderan conciencia en el transporte. Y porque, ojo, son éticas y principios que enfrentan a las éticas de la violencia y la impunidad de quienes son responsables de las violaciones de este derecho y de los conflictos alimentarios. Así que espero que estas reflexiones susciten ahora el intercambio con ustedes y les agradezco la paciencia y que me perdonen si fui muy abigarrado o veloz en la exposición. Gracias.